Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Seguramente si pasas por acá, puedes voltear y ver este mensajito que te puede convenir, te puede servir. Son mensajitos del amor y el desamor. Y muchísimas veces uno dice, ¿por qué me está pasando esto en el amor? Si yo doy tanto, si yo quise tanto a esa persona, ¿por qué esa persona me hizo lo que me hizo? Muchísimas veces es lo que llaman efecto rebote, que quieres tanto, 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 que llega un momento en que pierdes el control y esa persona definitivamente tiende por irse. Así son las cosas de la vida y así son, palabra cierta. Vamos entonces a ver cuál sería el mensajito para el día de hoy que te podríamos entregar, que te podríamos analizar, ¿de acuerdo? Vamos a ver este que dice que, mira, te apuesto a lo que quieras que volverás. ¿Tú sabes por qué? Sencillamente tú dirías, te apuesto lo que quieras que volverás. Porque en el fondo tú supiste cómo querer a esa persona. En el fondo tú le diste suficiente material a esa persona para que cuando se fuera no olvidara. Eso me parece muy bien. Y dentro de todo, me encanta que tengas esa actitud, si se quiere, de decir, te apuesto lo que quieras que volverás. Sin llanto, sin dolor, sin escenas. Sencillamente, ábrele la puerta si se quiere ir y le dices, hasta luego. Pero en el fondo de tu corazón, piensa o di lo que estás diciendo acá. Te apuesto lo que quieras que volverás. Ni siquiera se lo digas. No se lo digas porque habemos personas que solamente el puro ego o el puro orgullo no deja volver. Como ya me lo dijo esa persona, te apuesto que volverás, no voy a darle ese gusto. Así son las cosas, mira, a veces en el amor uno pierde el amor sencillamente por esas tonterías de la vida, por esos dimes y diretes. Entonces, qué bueno, me encanta esa actitud si la tienes. ¿Se quiere ir? Pues mira, la puerta está abierta. Yo voy a llorar mucho, no te preocupes, yo voy a desangrarme de lágrimas. Sí lo voy a hacer, no te preocupes, pero a mí se me va a pasar. No te preocupes por eso, vete en paz, vete tranquilo, vete tranquila. Yo veré cómo me las arreglo, no te preocupes, pero tampoco se lo digas de una manera como de una forma como para levantar o despertar lástima. Sencillamente le dices, no te preocupes, la puerta está abierta, bye. Y sigues lo que estás haciendo, o si te tenías que ir, te vas, o lo que fuere. Aunque por dentro yo sé que estarás, pero muriéndote de dolor, sobre todo si estabas queriendo mucho a esa persona. Pero tú sabes, en el fondo, si tú tienes unos valores bien puestos, si eres una persona que nunca ha estado de rodillas rogándole a nadie, sino que esa persona dentro de todo vio tus valores bien altos, esa persona vuelve. Eso es seguro que esa persona vuelve, mientras tú hayas tenido esos valores durante la relación bien altos y que esa persona lo sepa. Porque es difícil a veces mantener esos valores. Sin embargo, si tú te acostumbras a mantenerlos, es difícil que esa persona te pueda olvidar. Porque muchísimas veces te va a comparar fuera contigo. Va a comparar esa actitud, esa acción, esa conducta. Y va a ver que nadie como tú. Yo que te lo digo, nadie como tú. Entonces, ponte, como quien dice, a valer. Te apuesto a que volverás. Lo que quieras, voy a apostar lo que quieras a que volverás. Y efectivamente, eso sí, nunca, nunca se lo digas. Guárdatelo para ti. Porque luego entonces, por el simple hecho de no darte la razón, es muy capaz de que no quiera volver o que no vuelva. Así son las cosas de la vida. El amor también es así un poquito medio caprichoso. En algunos momentos es caprichoso. Aunque
Si esa persona realmente llegara, te quiere de verdad y se da cuenta, no va a haber orgullo que lo detenga. Así es la vida. Recuerda, una persona que es orgullosa y pierde el amor por orgullo, entonces no perdió el amor. No había amor allí. ¿Entiendes? Porque el orgullo venció. El orgullo no es parte de las virtudes. El orgullo viene siendo una contraparte o una parte en contra del amor, igual que el miedo. Así que no te preocupes por eso. Si realmente esa persona te quiere, por muy orgullosa que fuera, va a volver. Y si tú le diste realmente o le mostraste esos valores y le dijiste realmente cómo se ama, pero sencillamente quiso escoger porque esa persona a lo mejor todavía no había alcanzado ese gran nivel como tú lo tenías, tú no te preocupes, tú lo miras desde arriba y le dices, tú me quieres alcanzar, pues haz el esfuerzo, trabaja para que llegues a donde yo estoy. Vamos a ver qué otras cosas te pueden decir el tarot, qué consejos o qué advertencias con respecto a esta afirmación que nos dio nuestro querido y adorado ser interno. ¿Qué nos puede suceder? ¿Cuáles son las reacciones que se pueden dar como advertencia o como consejo? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Mira, sería justicia. Sería realmente justicia divina si esta persona llegara y se plantara delante de ti y dijera, en verdad me di cuenta de lo que vales, quiero volver. Ya tú dices por adentro, ya yo lo sabía. Otra. Aquí está la fuerza invertida. Esta persona definitivamente, si no viera esos valores en ti y si tú no le hubieras inculcado indirectamente esos valores durante toda la relación de ustedes, esta persona sencillamente lo que hace es que tira la toalla, lo deja ir, no vale la pena. Yo no voy a volver con alguien que de verdad no tiene esos valores. Una persona que siempre me está controlando, una persona que no es segura de sí misma, una persona que de verdad no se enaltece. Así es. Aunque esa persona no sea así, pero siempre quiere algo más grande. Uno siempre aspira a algo más grande, no a algo pequeño, sino siempre algo más grande. Y para finalizar, mira esto. Aquí está el loco. Y el loco está diciéndole a esa persona, voy a arriesgarme otra vez por esa persona, voy a volver. Me di cuenta de los valores que tenía, me di cuenta que realmente es una persona que vale la pena, sabe querer y me quiso como nunca y yo no me di cuenta. Yo era feliz y no lo sabía, no me di cuenta todo lo que me quería, pues voy a volver a reconquistarla. Así sería como normalmente se procedería todo en el universo si hubiesen valores y dignidades, todas así como para tirar para el techo y que todo el mundo estuviera nadando en valores. Así es como se trabajaría. Nada de lo contrario, nada de miedos, nada de orgullos, nada de incertidumbres, nada de mentiras, nada de dimes diretes. Eso, de verdad, lo que hace es que empaña grandemente una relación. Tú puedes darle la oportunidad a la persona se pudo haber equivocado y haber dicho, es verdad, tiene razón, tengo que volver porque me equivoqué, yo creí que no quería y sí la estoy queriendo o lo estoy queriendo. Eso es válido, eso es válido. Lo que es más válido aún es que pongas tus condiciones a la hora de una vuelta y que si tú tenías ya valores, los reforces más, los reforces, sube de nivel, sube un nivel más. ¿Ok? Esa es la idea para tener un gran amor. Siempre estar en altos niveles. Entonces te estoy dejando yo con esta lectura. No sin antes decirles que yo no estoy haciendo lecturas privadas para nada por ahora. Estoy preparando mi página web para hacer no lecturas privadas en sí, sino interactivos. Tú pinchas la carta que quieras para la pregunta que te quieras hacer y yo voy a salir en el video y te voy a explicar el consejo de esa carta. Yo voy a seguir en los videos de YouTube porque hay gente que piensa que me voy a ir para la página web y no voy a seguir con los videos. No, señor. Y otra cosa importante, yo no hago trabajos de ningún tipo para atraer a nadie, para
el ser amado para devolverlo a la casa. Yo no hago de esos tipos de trabajos, ¿ok? Yo no hago eso. Esos son otros tipos de energías que aunque yo las respeto mucho, yo no estoy en esas energías, ¿de acuerdo? Entonces, lo mío es leer cartas y más nada. Y las lecturas e interpretar los mensajes de tu ser interno. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito y, por favor, quiérete mucho. Bye bye.